Luego, observar microscopios o micropreparados de ovarios y testículos, como les había comentado ahorita. Y observar en frotis el semen la morfología del semen y los espermatozoides humanos. Entonces, básicamente, nuestros objetivos primero es analizar el proceso meiótico y su importancia en la gametogénesis. Asimismo, discutir el proceso de la fecundación con la formación del cigoto. Y hay unas imágenes que corresponden a la observación al microscopio de los micropreparados de los ovarios, testículos y morfología pues de los espermatozoides humanos. En sí, ¿qué es meiosis? Entonces, como veníamos, un mecanismo de reproducción celular, un mecanismo de división celular por medio de dos divisiones del núcleo y que se obtienen 4 núcleos haploides, que se representa como N, a partir de un núcleo diploide. Eso es lo que nos dicen los libros de texto. Primero nos dicen que es reproducción celular. Bien, ya habíamos aclarado en las clases anteriores que en el caso de reproducción, esa palabra no sería la más adecuada, sería división celular. Y que para meiosis ocurren 2 veces la división del núcleo y se obtienen 4 núcleos. 4 núcleos haploides a partir de un núcleo diploide. Ahora, ¿pero por qué es importante la meiosis? Bueno, la meiosis permite la variabilidad genética. Ustedes estaban dando en estos días la clase de evolución y biodiversidad. La manera en que ocurren esos procesos de evolución y la formación de biodiversidad es a través de la variabilidad genética. Y para que exista variabilidad genética, debe existir este proceso, el proceso de meiosis. Y dentro de la meiosis hay un paso en donde ocurre algo que se llama recombinación genética. Esta recombinación se da mediante el entrecruzamiento y la segregación al azar de los cromosomas. ¿Qué quiere decir eso? Que los cromosomas se posan una cromátide encima de la otra y así combinan su ADN y eso permite que el cromosoma, cuando se vuelve a separar, tenga recombinación genética en ambos. Así que cuando se vaya a dar la división como tal del núcleo, los cromosomas que van a estar al final no van a tener las mismas características genéticas de los cromosomas que hubo al principio. Y eso permite que las especies tengan variabilidad genética. Y en evolución esa variabilidad genética se convierte al final en procesos de especiación, es decir, la formación de nuevas especies. Y eso también, obviamente, repercute en lo que sería la diversidad de especies. Bueno, entonces por eso llamamos que a la meiosis como la materia prima para la evolución. Ahora, ¿en qué momentos hay meiosis? Aquí traigo como ejemplo el ser humano, el macho y la hembra. En ambos, el proceso de meiosis ocurre en la formación de los gametos. Esta formación de los gametos que ocurre en los testículos, en los machos, en los ovarios, en las hembras. Es cuando se da la formación de espermatozoides y la formación del óvulo. Esta corresponde a la fase haploide del ciclo de vida que tenemos nosotros los seres humanos, para luego volver a entrar al ciclo diploide que ocurre después de la fecundación. Entonces, cuando se une el espermatozoide y el óvulo, se forma una célula que se llama cigoto, que vuelve a tener la carga genética de 2N para luego formar bebés. En últimas, la meiosis tiene un origen y es que tenemos que formar bebés y para la evolución es importantísimo la reproducción. En el caso de los organismos que tienen reproducción sexual, la etapa importante de esta reproducción sexual es la meiosis porque da la formación de los gametos. Su posterior fecundación nos permite la formación del cigoto y el feto.
Entonces, en este caso teníamos este espacio que tengo aquí, que sería haploide, que es en el momento después que ocurre la meiosis, y una fase diploide, que es después de que ocurre la fecundación. Sí, sí, Paulina, ya la empecé a grabar desde los objetivos. Ya me estaba pasando. ¿Listo? Claro que la estoy grabando, Daniela. Bueno, continúo. Esto para el caso de los animales. Ahora bien, no todas las especies tienen los mismos ciclos de vida. Si logran ver, este ciclo de vida es el ciclo aplonte, donde la mayoría de células tienen un estado haploide, es decir, N, y solo hay un pequeño espacio en donde es diploide. Ese diploide vuelve y se muestra que ocurre después de la fecundación, produce células 2N y luego ocurre meiosis. Entonces este es el ciclo aplonte. ¿Listo? Ahora bien, viene el ciclo aplodiplonte. La mitad del espacio ocurre en una fase diploide y la otra mitad de espacio en una fase haploide. Generalmente este ciclo aplodiplonte le ocurre a las plantas. Y el ciclo diplonte, que es el ejemplo de los humanos, así como les acabo de mencionar. Entonces, ¿qué eventos hacen parte importante de estos procesos? El evento de la fecundación, el evento de la meiosis, son dos eventos que son súper importantes en los distintos ciclos de vida de los organismos. Y eso es lo que permite también la diversidad de organismos que tenemos. ¿Listo? Ahora, tengo un ejemplo aquí, el ejemplo del ciclo de vida de los helechos. Creo que todos en algún momento hemos tenido o hemos visto los helechos en los jardines de la casa, en el jardín de la universidad. Este espacio que está en la parte de arriba corresponde a la fase diploide y este espacio que está en la parte de abajo corresponde a la fase haploide de este lecho. ¿Ven? Los dos eventos que les mencioné, la meiosis que está aquí y la fecundación que se encuentra aquí, son los dos eventos que marcan la partida y la llegada de cada una de estas fases. Entonces, la fase diploide termina cuando ocurre el evento de la meiosis y inicia la fase haploide, formando ciertas células. En este caso, los helechos forman esporas, después forman un gametofito, hasta que aquí termina esta fase haploide en el proceso de la fecundación. Y siempre que va a ocurrir fecundación, siempre se van a unir pues los gametos ya sean en plantas o en animales. Pues la diferencia es que el ciclo de vida de algunos es más amplio, sea en una fase, ya sea diploide o haploide, o menos amplio en una de las dos fases. En este caso, que es la de las plantas, miren que las fases de este helecho, este ciclo de vida es como compartido, mitad y mitad. Mitad de este ciclo en diploide y la otra mitad de este ciclo de vida en haploide. La fase diploide es la que nosotros normalmente vemos y la que normalmente conocemos, que es el helecho cuando está sembrado en el jardín, y a ese se le conoce con el nombre de esporofito. El resto, el ciclo de vida en la parte haploide, ese ocurre básicamente cuando está ahí pues, sembradito debajo en la tierra. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿cuáles son las diferencias que se encuentran entre mitosis y meiosis? Y lo pueden observar allí. Mitosis, pues primero la dotación inicial. Para mitosis y meiosis, la dotación inicial de la cantidad de cromosomas, pues son las mismas. En ese caso tengo 3 pares de cromosomas homólogos, sería la misma dotación, la misma célula somática. Luego se empiezan a distinguir diferencias. Viene, por ejemplo,
En la mitosis solo se da una sola división del núcleo. En la meiosis se dan dos divisiones del núcleo. O sea que dos veces ocurre pues, la división nuclear. En primera instancia, las células que inician los procesos de mitosis y meiosis son células 2N. Al final, mitosis produce células también en 2N, es decir, con toda la carga genética de la célula madre, es decir, son idénticos, los núcleos que se obtienen son idénticos a la célula original. Y en meiosis, los 4 núcleos que se obtienen tienen la mitad de la carga cromosómica, por lo tanto lo llamamos haploides. Entonces, el resultado de cada núcleo final en meiosis tiene solo la mitad de los cromosomas del núcleo inicial y los cromosomas no son idénticos al núcleo original. Pues en primera medida porque en meiosis ocurre variabilidad genética, en mitosis no ocurre variabilidad genética. ¿Listo? Entonces, otra característica es que durante el proceso de meiosis, para este proceso de recombinación genética o entrecruzamiento, porque también lo encontramos en los libros como crossing over, ellos forman tétradas, que es lo que permite ahí la recombinación y la variabilidad de la carga genética pues, de los cromosomas al final cuando se obtienen las células hijas. Ahora, viendo en más detalle, desde la finalidad de la meiosis está la gametogénesis, que es básicamente la finalidad de la meiosis, la formación de gametos en las gónadas por medio de la meiosis, a partir de células germinales. Los humanos, el proceso pues tendría como fin la producción de espermatozoides y el proceso se llama espermatogénesis, se da en los testículos. Y en los óvulos, en las hembras, la formación o el proceso se denomina opogénesis u oogénesis y esto se da en los ovarios. La espermatogénesis ocurre en diferentes etapas y básicamente en diferentes etapas de la meiosis. Primero hay una espermatogoni, que es la célula germinal. Se produce un espermatocito primario, luego un espermatocito secundario, luego ocurre la producción de espermátidas y por último la formación de los espermatozoides. Esto se da lugar en un lugar específico de los testículos. Más adelante les muestro la imagen observada al microscopio. Aquí está. Aquí se encuentra el testículo. Y dentro del testículo tenemos este espacio que se ve aquí y esto se llama tubo seminífero. En el tubo seminífero se encuentran las células intersticiales que se encuentran aquí alrededor de esta imagen, las células intersticiales. A partir de esas células intersticiales, este cuadrito que vemos aquí, que es la micrografía o la observación al microscopio, básicamente es este cuadrito pequeñito que estamos aquí, ampliado. Estas células intersticiales son las células germinales, las que están aquí en toda la orilla del tubo seminífero, así a la parte interna del tubo. Allí, a medida que van pasando cada una de estas etapas, van llegando aquí a la luz del tubo. Y si se observan en la luz del tubo, se encuentran como hilos, pequeñas estructuras que ya es la formación del espermatozoide. Entonces, primero, en la membrana basal, esta es la membrana basal, esta que ustedes observan aquí, oscurita. De allí salen las células germinales, estas células son diploides. Luego, se van unas pequeñas células que les llamamos células de Zerotti, que es el espermatocito primario. Se encuentran aquí más adelante de esas células germinales. Luego se forman unos espermatocitos secundarios, son unos que tienen los núcleos más oscuritos por aquí.
las espermátidas y por último se forman los espermatozoides. Lo que vemos aquí son esas pequeñas colitas de los espermatozoides que ellos pues cuando ya están formados y maduros pues se sueltan para poder ir a fecundar el óvulo. El espermatozoide tiene una característica y es que tiene una cabeza. Esa cabeza contiene la carga genética, contiene pues los organelos celulares y tiene una larga cola que tiene una característica particular y es que tiene muchas mitocondrias, el organelo que nos permite la producción de energía en la célula. Y esa mitocondria le permite al espermatozoide viajar todo lo que necesita viajar hasta la trompa de Falopio para que pueda realizar la fecundación. Aquí, otra micrografía de los tubos seminíferos. Miren que algunos tubos seminíferos son más cerraditos que otros. Todo eso depende de la producción de espermatozoides. Eso nos podría indicar a nosotros que este señalando aquí, formó mayor cantidad de espermatozoides y es un tubo seminífero que siempre ha estado en gran actividad. Y esta que tenemos aquí es un tubo seminífero, pues que todavía tiene suficientes células para seguir produciendo los espermatozoides. Los machos en los mamíferos producen alta cantidad de espermatozoides y esos espermatozoides los pueden producir pues hasta que están, pues, en el caso de humanos, 60, 70 años. Las abuelas, lo que decían las abuelas, no, ese abuelo todavía puede hacer hijos. Eso significa que es que todavía puede producir espermatozoides y perfectamente puede, ¿cómo que se llama? Tener bebés. Anda, dice que no sé lo que está señalando. Pues está en azulito. Está en azulito, estoy señalando en la parte derecha, en la zona ecuatorial, un tubo seminífero pues bastante amplio, con una luz bastante amplia, y de allí estoy indicando que ese tubo seminífero, ok, ese tubo seminífero sí produjo tanto, está produciendo bastantes espermatozoides, ¿listo? Bien, vamos a la siguiente. Aquí tenemos una observación mucho más cercana de esos tubos seminíferos y ahí podemos distinguir cada una de las células. Aquí, busco el lapicito. Aquí estarían lo que serían los espermatozoides. Se deberían de ver las distintas colitas, así como acá están los espermatozoides y aquí se deberían de ver las distintas colitas. Las células intersticiales, que son las células que están en transición, esas células que están en transición, espermatocito pues primario, espermatocito secundario. ¿Listo? Ahora bien, aquí hay unas células, las células de Leydig. Aquí nosotros podemos observar más de cerca lo que serían una célula intersticial. Aquí, miren esta célula intersticial que acabé de encerrar en este cuadrito. Tiene con esta que tengo a este lado, a mi lado izquierdo, es una espermatogonia. Nosotros los podemos observar así, pero para poder determinar si ya han sufrido un primer proceso de división celular, pues tendríamos que hacer otro tipo de metodologías para poder ver la cantidad de cromosomas. Aquí tenemos células de Zerotti, que tienen una característica muy diferente. Aquí en biología, aquí abro un paréntesis, en biología hay que tener mucha imaginación para poder nosotros generar un modelo de lo que estamos observando. Es decir, a partir de comparaciones, nosotros podemos establecer pues las características de cada una de las células. Y eso es lo que ha permitido generar las formas y los modelos con los que nosotros podemos pues estudiar tanto las células como los organismos.
Ahora vamos a lo que sería la ovogénesis. En la ovogénesis, pues ya no se va a llamar espermatocito o espermatogonia, sino que ya vamos a referirnos a los óvulos que se forman en los ovarios. Entonces, aquí en la ovogénesis sería la oogonia. Hay un ovocito primario, que es la célula germinal, que tiene la carga genética completa, que sería 2N, y a partir de ello se da un primer ovocito y un segundo ovocito, el ovocito secundario. Aquí se habla de un primer corpúsculo polar. Más adelante se los muestro en la micrografía. Hasta que último podemos obtener el óvulo. Este óvulo viene a partir de un segundo corpúsculos polares y esto está determinado de acuerdo a algo, y es que las mujeres tenemos una característica de la formación de nuestros óvulos, se da las hormonas, por las hormonas de nuestro cuerpo, y esa hace parte del ciclo hormonal. Aquí tenemos entonces, reconocemos toda la estructura del aparato reproductor femenino y de ahí ampliamos lo que sería el ovario, lo ampliamos y vemos diferentes estructuras. Lo vamos a empezar por aquí, que son los folículos. En los folículos está la formación de los ovocitos. Aquí está el ovocito primario, lo tenemos aquí. Y acá ese ovocito primario se da como un momento de stand-by. Nosotras, en las hembras, en los mamíferos, durante el proceso de gestación, mientras estamos en la barriga de nuestra madre, se da la formación de los primeros ovocitos, para luego, después de la adolescencia, cada ovocito se va madurando en cada mes, y podemos nosotros decir cada mes que vino la menstruación, es decir, no, es que la niña está ovulando o la hembra está ovulando. Está ovulando significa que uno de esos ovocitos está en formación y ese día precisamente pues se libera el óvulo para luego ser fecundado. Entonces aquí tenemos la observación a nivel de microscopio del ovario y cómo este óvulo que está aquí es una célula bastante grande en comparación con las células del resto del cuerpo, se va formando a partir de un folículo maduro. Sería un folículo maduro, y aquí adentro, como lo observamos aquí, es el óvulo que posteriormente se va a liberar. Cuando se liberó, este folículo queda como un cuerpo lúteo, el cuerpo amarillo que tenemos aquí. Este se degenera para darle paso a otro folículo para que el próximo mes se madure y pueda ser liberado durante la ovulación. Entonces aquí está la oogénesis, la oogonia, que es una de 2N, ellas sí se producen por mitosis, pero cuando ya van a hacer división para obtener el óvulo, ellas ocurre meiosis. Entonces se da la formación de la meiosis 1, en este caso a partir de un primario, la meiosis 1, primero tenemos, entonces sería el ovocito secundario, luego ese ovocito secundario es maduro, y aquí se da el proceso de fecundación. La fecundación ocurre en las trompas de falopio, y luego por procesos de vuelve a ocurrir mitosis, se forma el cigoto. Después que ocurre la fecundación en la trompa de falopio, el óvulo fecundado baja hasta que se implanta, y ese cigoto empieza pues, a crecer, y próximamente formaría un feto. Ahora, algo muy importante que entender es que esta formación de los óvulos se da en asociación o por culpa de las hormonas. Siempre se los digo así, las hormonas son la culpable. Y no sé si ustedes, las niñas específicamente,
asocian ciertos momentos del mes en el que están más felices o más contentas, o ciertos momentos del mes en que se sienten más abatidas, más cansadas, y eso también depende, sí, sí, verdad, Valentina, así es, también depende de los procesos hormonales que ocurren dentro de nosotros. No sé si se sienten antes que va a venir el periodo que les duele mucho, que están muy cansadas, incluso a algunas les da más hambre, a otras les da más sueño. Eso, todas esas características emocionales que nosotras también sufrimos es debido a las hormonas. Nosotras somos hormonales. Entonces, aquí hay unas hormonas, otras no comen, sí es cierto. Las hormonas que podemos identificar, las hormonas de reproducción se llaman hormona luteinizante, hormona folículo estimulante, la progesterona, el estradiol. Ahora bien, dependiendo del mes, sabemos que un ciclo menstrual dura entre 1 y 28 días a algunos niños. Dice pues, que el ciclo menstrual es normal que dure o de 1 a 28 o no hasta 31 días. Porque también los niveles pueden afectar la opción de estas hormonas y otros factores pues, químicos, que a veces las sustancias que si de fin de semana hubo la rumba y tomamos alcohol, eso también puede pues, repercutir en el ciclo menstrual. Entonces, lo normal en el ser humano es de 1 a 28 días. El primer día corresponde al día de la menstruación, que normalmente dura entre 1 y 5 días. En ese momento, todas las hormonas que les acabé de mencionar, aquí está el estradiol en azul, la luteinizante está en verde, la folículo estimulante está de color rojo y la progesterona está en negro. ¿Listo? Ahora bien, durante el periodo de menstruación, todas estas hormonas, si observan, se encuentran en equilibrio. Ninguna por encima ni por debajo, están en equilibrio. Incluso el primer día de la menstruación, el calor corporal, ¿no? La temperatura del cuerpo está un poquito pues elevada. A medida que va pasando el mes, entre los 5 y los primeros 10 días, que todavía no hay ovulación, que todavía no hay riesgo, empiezan a subir el estradiol, se mantiene estable la folículo estimulante, pero si se dan cuenta, hasta el día 13, el estradiol estuvo alto hasta el día 12 y el día 13 aumenta en un pico la hormona luteinizante. Este hormona luteinizante activa el proceso de ovulación, porque el estradiol que estuvo aquí permitió que se madurara el folículo este que tengo acá arriba, que es azulito con rojo, y que en el interior tiene un circulito, ese corresponde al óvulo. Entonces, el folículo se va madurando hasta los días 11, 13, donde ya la luteinizante, la hormona luteinizante, permite la liberación del óvulo. Entonces, entre los días críticos serían los días 13 al 15, que es donde se da la ovulación. Entonces, en estos días, incluso a nivel evolutivo, la evolución es tan inteligente, que a nivel evolutivo ciertas mujeres se dan cuenta que de pronto alguna compañera o algún compañero le eche un piropo o le diga, hoy te ves más linda, hoy se te ve el cabello más lindo. Eso hace parte de la evolución. Lo importante para las especies es mantenerse en el ecosistema. Entonces, para mantenerse en el ecosistema hay que reproducirse. Y durante la ovulación, que es el periodo de reproducción, se activan o se estimulan ciertas características femeninas que la hacen más atractiva para el sexo opuesto. Entonces, a eso también se le atribuye que de pronto en esos días también esté relacionado con mayor felicidad. ¿Listo? Entonces allí
Más adelante, después de la ovulación, que duran esos 13 a 15 días, diría yo 16 días, sí se ponen más rojitas, exacto, las mejillas se enrojecen, los ojos se ven más brillantes, más vivos, más llamativos. Exacto, también se crecen los senos, incluso el olor del cuerpo es diferente, porque las ferormonas también se liberan y eso hace parte de la evolución y hace parte de la naturaleza de todos nosotros. Después del 16 empiezan a bajar el estradiol, aumenta la progesterona porque el cuerpo se para una fecundación. Entonces la progesterona ayuda a que el óvulo fecundado, porque el cuerpo asume que se va a fecundar, el óvulo fecundado pues tenga suficientes medios nutricionales para poder implantarse en la matriz. Y entonces aquí se más irradiación de sangre en el tejido de la matriz y si el óvulo es fecundo, pues cae allí y estas hormonas se decrecen, es decir, bajan y aumentaría la hormona del crecimiento, que es la hormona que se detecta en una prueba de embarazo. Esa hormona la produce pues el feto ya implantado y eso es lo que nos permite identificar que la mujer está en embarazo. Si no hay fecundación, entonces las hormonas empiezan a disminuir la cantidad de la hormona luteinizante, la folícula estimulante también disminuye, el estradiol disminuye no en gran cantidad, pero sí baja su nivel, pero se mantiene la progesterona, pues preparando el cuerpo para una posible pues, reproducción. Y mire que la temperatura corporal es mayor después de la ovulación. Aquí a nivel de los ovarios, después que el óvulo se liberó, se forman cuerpos lúteos que se van degenerando, se generan, hasta darle paso a un nuevo folículo o un nuevo óvulo. Estos óvulos, pues ya les dije que se formaron durante la gestación, cuando nosotras estuvimos en la barriga de nuestras mamás y estuvieron ahí latentes para ser liberados cada mes, hasta que cuando se vaya la menstruación, como dicen nuestras abuelas, que le vino la menopausia, es porque ya terminó la cantidad de óvulos que tenía pues, regado para toda su vida fértil. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Este tema es interesante. ¿Tienen alguna pregunta? Las niñas de pronto en algún momento, algún retraso, algún evento particular quieran compartir o todo bien hasta el momento. Se durmieron. Bueno, al parecer todos estamos bien. Sí, todo bien, excelente. Todo claro, muy bien, excelente, Daniela. Muy bien, Valentina. Vamos bien, listo. Entonces, adelante. Aquí entonces pasamos a la parte de los chicos. En los chicos, el frotis de semen. Mira donde vemos diferentes espermatozoides. Así lo veríamos en la placa en el laboratorio. Las cabecitas de los espermatozoides oscuras porque tienen un frotis es cuando ustedes hicieron la práctica con el profe la práctica de diversidad celular, que hicieron un raspado de la mejilla y lo montaron en la plaquita del portaobjeto y luego la observaron al microscopio. El raspado de la mejilla, exacto, el raspado de la mejilla se le conoce como frotis. En este caso, como es el semen, las muestras se pueden extraer pues tanto de humanos como de otros animales y en las empresas ganaderas normalmente le obtienen semen a sus mejores ganados para poder fecundar las vacas y obtener una mejor descendencia. Entonces toman la gotica de semen y la frotan sobre el portaobjeto y arman la plaquita. Se ven de esta manera y dependiendo
la calidad del semen, no todos los machos, incluyendo hombres, incluyendo ganado o cualquier otro tipo de animal, tienen la misma calidad del semen. El semen se puede ver afectado por el alcohol, por sustancias psicoactivas, por la mala alimentación. La epigenética ahí es importantísima y dependiendo la calidad, miren cómo observan al microscopio un semen, un espermatozoide con una buena calidad, es como el que tenemos aquí de primero, que es esto que tenemos acá. Pero pueden verse variantes, una mala formación de espermatozoides como las que vemos acá, espermatozoides con dos cabezas, o con la cabeza muy puntiaguda, o con pequeñas extensiones acá. Recordemos que esto es una célula, es la célula más pequeña del cuerpo, y que en la cabecita no solamente tienen su núcleo con toda la información genética, sino que también tienen otros organelos celulares. ¿Listo? Así se vería un prótipo de semen. ¿Qué ocurre después cuando pasa la ovulación y entonces llegó y se fecundó ese óvulo? Entonces, como a partir de la meiosis obtuvimos los dos gametos, el óvulo y el espermatozoides, y estos dos tienen la mitad de la carga cromosómica, al momento de unirse, a este proceso se le llama fecundación, y forman una célula que se llama cigoto, donde completa la carga genética. En este momento la calidad de la carga genética del espermatozoide y de los óvulos es importantísimo, porque si hay cromosomas de más o cromosomas de menos, eso deriva en enfermedades genéticas, como lo es el síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter, de Patau, hay otros más. Entonces ahí es importantísimo que no hayan ocurrido ningún tipo de mutaciones a nivel cromosómico. Y este cigoto, entonces tendría 2N, la carga cromosómica completa. ¿Listo? Y este cigoto se forma ahí en la trompa de Falopio y empieza a girar el óvulo hasta bajar e implantar ya en la matriz. A ver, entonces, en la práctica, ya por ahí observamos al microscopio el ovario, o observamos el microscopio pues, lo que sería el testículo, y en los testículos los tubos seminíferos, el tejido intersticial, las células germinales, el prótesis de semen que ya les mostré. Y pues la idea es que hay un video de reproducción que se los envié en la guía para que ustedes lo puedan pues observar en sus casas, es muy bonito. En la documentación, pues los invito, este tema es muy interesante y los invito a ver esto que se llama el documental En el vientre materno, y ahí nos cuentan pues como es un parto natural y nos cuentan, nos complementan un poco la información que hemos visto pues hasta hoy. Pues, ¿tienen alguna pregunta hasta allí? Tengo presente la que me había dicho acerca de la guía de trabajo. ¿Alguna pregunta hasta allí? Si me permiten, voy a ir al correo. Me vuelvo lento con el correo. Para mostrarles la guía. En PDF. Está un poco lento. Si tienen la guía a la mano, la pueden ir mirando, la pueden ir leyendo para que me hagan todas las preguntas que ustedes pues crean conveniente y puedan desarrollar el informe pues así como lo han hecho hasta el momento. Bien juiciosos. Ay, se me puso lento el internet. Ahí viene.
Estoy descargando la guía en PDF porque yo se las mandé en Word, entonces por eso estoy por acá demoradita, para que me hagan las preguntas que ustedes crean convenientes. Ya lo mandé a descargar. El internet lento, 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 lento. Aquí estoy. ¿Sí me escuchan? Vamos a ver. El internet está lento. Ya llegué. Ya llegué. Se me había leído el internet y estaba un poco lento, entonces, pero ya estoy aquí. Cuéntenme, ¿están allí? Ya regresó Valentina, que se le había ido el internet. Hola. Están. Ah, ok, ahí están todos. Muy bien. Ahora, ya tengo la guía aquí, ya se la voy a compartir. De repente mi internet también está lento y hay que tener paciencia con esa parte. Entonces, voy por acá y voy a grabar el archivo para que podamos ver la guía. Si ustedes ya la vieron y tienen preguntas específicas, pues me las hacen. Agreguemos el archivo. Descargas. Ahí está subiendo la guía. Bien, ya les voy a compartir la guía.
Aquí está la guía. Vamos a darle zoom. A ver si lo recuerdo. Yo la hice la vez pasada. Listo, aquí tenemos la guía. ¿La logran ver? Voy a poner el chat. Sí, Hilary, ya logran ver la guía. Muy bien. Entonces, la guía, que dice número 6, porque pues ya les expliqué el número de laboratorios. Muy bien. Hay una introducción que ustedes pueden tomar de base para la introducción de su informe. Tenemos ahí un enlace, un link, para que vean el video del que les hablé. Un video sobre la fecundación y también nos habla un poquito sobre pues, la mitosis. Esta parte que tenemos aquí donde dice etapas de la profase 1, corresponde a la primera etapa de la mitosis. Pues yo les comenté, perdón, de la meiosis. Yo les comenté que la meiosis tenía una característica y es que se divide 2 veces el núcleo, es decir, hay 2 divisiones nucleares y por eso se le denota como meiosis 1, la primera división del núcleo, y meiosis 2, una segunda división del núcleo. En la meiosis 1 ocurren las etapas básicas, que sería profase, y se le llama profase 1, por ser parte de la meiosis 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. ¿Listo? Entonces, cuando les hablé acerca de que la meiosis es importante porque existe recombinación genética, también les mencioné que hay un proceso que se llama crossing over, que es un entrecruzamiento de los cromosomas. Ese entrecruzamiento de los cromosomas o crossing over se da durante la profase 1 y tiene 5 etapas. Estas 5 etapas que les estoy mostrando aquí se llama leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. En el microscopio, durante la profase 1, nosotros podríamos observar, vamos a darle un poquito más de zoom, nosotros podríamos observar el microscopio, los núcleos de estas células durante este proceso de la manera como se ve aquí debajito. Aquí. El leptoteno, que es cuando se empiezan a visualizar los cromosomas, y se acuerdan que les decía que cuando se empiezan a visualizar los cromosomas se ven como espacios allí, porque ya empieza a condensarse la cromatina para formar los cromosomas. El cigoteno es cuando empiezan a colocarse en un lado y el otro, junticos los cromosomas. Ahí están las cromátides hermanas, una al lado de la otra, y nos damos cuenta que hay 2 cromosomas porque está uno de color rojo y el otro de color azul. Entonces a esto se le conoce como complejo sinaptoténico, y este complejo es el que nos permite posteriormente estas 2 cromátides hermanas unirse, mezclar su ADN y se dan nudos de recombinación. Esta recombinación es la mezcla de ese ADN, que son estos punticos amarillos aquí. Unos punticos amarillos que vemos aquí. Esos nudos de recombinación es cuando entonces un cromosoma, una cromátide de un cromosoma se mezcla o comparte información genética con una cromátide del otro cromosoma. Entonces allí es donde se da el verdadero crossing o entrecruzamiento, lo que nos permite ya posteriormente la variabilidad genética. Ya luego está el diploteno, que forman unos pequeños quiasmas por donde quedan unidos estas cromátides hermanas, y la diacinesis, vamos a señalar aquí, la diacinesis, que es ya la última etapa de la profase 1. Y aquí abajito pueden observar cada uno de los cromosomas, cómo se ven formando esas estructuras. Cada una de estas etapas tienen unas características. ¿Ya? Aquí en el leptoteno ya les mencioné que se condensa el ADN.
Los cromosomas se componen por las cromátides, se rompen las dos cadenas de ADN y se alinean para el inicio de la recombinación genética. En la segunda, que es el cigoteno, los cromosomas homólogos se aparean, se forma el complejo sinaptotémico y aquí abajo está el modelo, lo que yo les decía que en biología todo se basa a nivel de observación. Entonces en este cigoteno se muestra el modelo de cómo las cromátidas se unen, forman el complejo sinaptonémico y luego se forman los nódulos de recombinación de manera bivalente, donde se da la combinación de los cromosomas. Y miren que en esta que está aquí, yo tengo aquí la manito, tengo el cursor aquí, le dice bivalente, los cromosomas, uno de color piel y el otro de color verde, quedan combinaditos, o sea que la información genética de estos cromosomas que están aquí al final no es la misma información genética que están al principio. Varía la información genética, por lo tanto los cromosomas son diferentes al final de este proceso en la meiosis. En el diploteno, entonces siguen los quiasmas, esos complejos sinaptonémicos se empiezan a desintegrar para que luego ya estos cromosomas empiezan a unirse al uso acromático, que es donde empiezan a buscarse para poder posteriormente en la metafase alinearse en la zona ecuatorial, igual como se haría en mitosis. Esta es la primera parte de la guía. Vamos a buscar la siguiente página. ¿Tienen una pregunta hasta allí? Todas estas 5 etapas se dan durante la fase 1, que es la más importante, pues le llaman en los libros la más importante de la meiosis, porque es donde se da la variabilidad genética. Luego viene la página número 2, que es donde entonces ya nos muestran las hormonas sexuales, de las que les hablo yo ahorita, la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante, la progesterona, los estrógenos, el estradiol. Y esta gráfica nos muestra de dónde es que se producen estas hormonas para luego actuar allá en los ovarios y en todo el aparato reproductivo. Lo que pasa es que nuestras hormonas son controladas en el hipotálamo por la pituitaria anterior. En esa pituitaria anterior, una glándula que tenemos allá, produce esta hormona folículo estimulante y la hormona pues luteinizante, que es la que va a actuar en el ciclo ovárico, que ya se lo expliqué en la diapositiva anterior. Aquí tenemos el hipotálamo, la imagen del hipotálamo, aquí. Y aquí tenemos la hipófisis, y a la hipófisis se le llama hipófisis anterior o pituitaria anterior y pituitaria posterior. ¿De dónde salen estas dos hormonas, folículo estimulante y luteinizante? De la pituitaria anterior. Entonces, ellas se secretan y cuando se secretan van y actúan en unas células objetivo o unas células diana, que son las células de Sertoli en los varones, allá en los testículos y en el ovario en las hembras. Y ocurre todo el ciclo de ovulación que yo les expliqué en las diapositivas anteriores. Luego les comento algo sobre la espermatogénesis, que se ocurre en todos los mamíferos, como les comenté ahorita, las características del espermatozoide, el espermatocito primario, el espermatocito secundario. Más adelante tenemos imágenes de las estructuras reproductivas de los varones y cómo después de que se forman esos espermatozoides en los testículos, pasa por los tubos seminíferos y sale por estos conductos que están aquí, conducto deferente y luego sale
por el aparato reproductor masculino en el proceso de la eyaculación. Aquí están las imágenes de los testículos que se los mostré en la diapositiva anterior. Todo el proceso en el tubo seminífero, desde las espermatogonias, pasando por cada uno de los estados, espermatocito primario, espermatocito secundario, hasta que llegamos a los espermatozoides. Y aquí abajo, aquí de último, el modelo de un espermatozoide. Luego les muestro lo que observaremos en microscopios en las placas, parecidas a las que les mostré anteriormente. La imagen del testículo, así se ven las placas, y cada uno de los tubos seminíferos. Y la idea es que ustedes diferencien cuáles son, dónde se observa usted espermatozoides, dónde observa usted los espermatocitos primarios, los espermatocitos secundarios. El testículo también está formado por otros tejidos, como es el tejido conectivo, que es el tejido intersticial que se encuentra entre un tubo seminífero y otro tubo seminífero. En el interior del tubo seminífero también se observan manojos de espermatozoides ahí esperando la salida. ¿Qué más observamos por acá? Pequeños vasos sanguíneos. Este que está aquí y lo señalo aquí. Pequeños vasos sanguíneos que irradian para llevarle pues sangre y nutrientes y oxígenos a cada una de estas células. La membrana del tubo seminífero, que es toda la orillita de que nosotros podríamos observar aquí. Luego, en la siguiente diapositiva, en la siguiente imagen, está un poco más de cerca y les señalo cada una de las células que les acabo de mencionar. El tubo seminífero, aquí hay uno, aquí habría otro tubo seminífero, aquí habría otro tubo seminífero, aquí habría otro tubo seminífero y dentro de ella entonces están señaladas las células de Leydig, la célula de Sertoli, el espermátide, los espermatozoides y los espermatocitos. Entonces, en cada lugar específico de ese tubo seminífero, pues se van ubicando cada una de estas células. El frotis del semen, que también se los mostré en la diapositiva anterior. Luego, importantes principales causas de la infertilidad masculina. Yo les mencioné que los espermatozoides pueden tener diferentes estructuras, o sea, diferentes cabezas o defectos en las cabezas de estas células de espermatozoides que también pueden afectar la fertilidad. Otra cosa, ¿qué cosa puede afectar en la fertilidad? El tabaquismo, las lesiones o cirugías, la obesidad, o sea, la forma de alimentarnos, enfermedades crónicas, puede haber una baja producción de espermatozoides por deficiencia hormonal o por afectación en la misma alimentación, también por infecciones, por no cuidarse en cuanto a las parejas que tienen. Vamos a mirar más acá. La página 7 de la guía, entonces empieza el proceso de ovogénesis y tiene a mi lado izquierdo la forma del óvulo. Este es el cuerpo del óvulo. El óvulo tiene una corola. Esa corola tiene unas celulitas y estas celulitas le permiten pues, adherirse al tejido de la trompa de falopio y de la matriz cuando ya está fecundado este óvulo. Luego tiene una zona pelúcida, que es esta que está aquí. Y ya luego tiene el cuerpo interno de la célula, esta parte interna de la célula que tiene mitocondrias, que tiene todos los celulares.
hay una cosita aquí importante que me gustaría contarles, y es que las mitocondrias de los óvulos son las únicas que se mantienen en sus descendientes. Es decir, nosotros tenemos heredadas las mitocondrias de nuestra madre. Por lo tanto, pues el ADN que está en las mitocondrias de nuestra madre, pues la tenemos nosotros también. Y eso permite también detectar si usted es hijo directo o descendiente de esa mujer o de esa madre. Aquí está la estructura femenina, estructura reproductiva femenina. Aquí tenemos las trompas de falopio. Aquí estarían esto que está como un arbolito, los ovarios. Y aquí estaría pues el útero, esta formita que tiene, útero. Y acá estaría pues, la vagina, esta parte que está aquí. Labios mayores, labios. Luego, les muestro en la siguiente diapositiva, pues el mismo ciclo de génesis que se lo expliqué anteriormente, y un corte longitudinal de un ovario, donde están cada una de las células. Uno de los folículos, empieza aquí el folículo primordial, luego un folículo primario, y aquí ya se ve la formación como tal, adentro ya se están formando lo que sería el futuro óvulo, una cavidad inicial, y esa cavidad inicial donde se va a ubicar pues el óvulo, el folículo, aquí se empieza pues a ver mucho más maduro. Aquí el folículo de Graf se le llama un folículo mucho más maduro y que contiene ya pues un óvulo ya visible, y aquí es donde se da el rompimiento del folículo y la liberación del óvulo. A veces algunas mujeres tienen una sensibilidad alta que en el proceso de ovulación pueden sentir cierto dolor alrededor de la zona donde están sus ovarios, porque se da un rompimiento del tejido para que pueda liberarse el óvulo. Y luego ese folículo, pues si observan aquí, se convierte en un cuerpo lúteo y se va degenerando. Y cada uno de estos cuerpos tienen nombres, ¿no? Cuerpo lúteo maduro y luego cuerpo lúteo albicans. Aquí más imágenes de cada uno de esos estadios, lo que les hablaba yo de este óvulo, la zona pelúcida, el ovocito se encuentra acá. Aquí está una membrana basal, así se observaría en el microscopio. En cada una de las fases, cada uno de esos folículos, y mire el osito aquí donde está bien formado el osito. Más imágenes de lo que veríamos en el microscopio del ovario. Aquí está el núcleo del osito. Aquí tenemos nuestro óvulo como tal dentro de un folículo. Aquí ya está mucho más maduro el óvulo, mucho más maduro para ya ser liberado durante el proceso de ovulación. Y luego finalizo con un cuestionario. Una primera pregunta: ¿cuál es la relación entre la hormona FSH y LH, la testosterona, el estradiol, la progesterona? Pues de aquí les pido que se documenten para saber cuál es la relación de cada una de las hormonas con la gametogénesis. Luego les pido en qué consiste la hipótesis de espermatozoides Kamisaki, algo interesante que les coloco ahí para que se documenten. ¿Por qué se producen tantos espermatozoides en el varón?
la figura del frotis de semen, pido que respondan unas preguntas y así sucesivamente. Harían un informe como hicieron el de mitosis, en donde yo les coloqué unas preguntas y esas preguntas permitieron que su desarrollo se convirtiera en los resultados de su informe. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Les ha gustado hoy la clase? Sí. Ah, qué chévere, Hilary. Gabriela, qué chévere, bien, me gusta, me gusta. ¿Tienen preguntas allí? ¿Les ha parecido interesante la clase? Muy interesante, ah, chévere, chévere, me encanta esto, me encanta que les guste. Y ya ven que a pesar de que no estamos se ha estado muy chévere, qué chévere, y se han documentado cositas interesantes que de pronto ustedes no conocían. Bueno, dice Isabela, o sea que el cuestionario serían los resultados. Sí, claro, así serían. Los resultados serían lo que usted investigó para el cuestionario. Dice, me gustó que la pasada porque son temas que hacen parte de nuestra vida cotidiana. Así es. Excelente. Me encanta ese aporte y ya yo sé que para los próximos grupos que yo tenga, le voy a incluir esa parte cotidiana a cada uno de los temas que tengamos. Valentina, excelente, excelente, me encanta. Me encanta que lo compartan con otros estudiantes de sus carreras, que no hayan visto esta lectiva y que de tanto cuando vayan a escoger una electiva, esta lleve esa buena referencia que ustedes me están dando. Sí, la idea es que a mitad de año o más adelante se puedan ver en algún laboratorio. Pero básicamente como la biología hace parte importante de la observación, nosotros en el microscopio, en la plaquita del microscopio, estaríamos viendo estas imágenes que yo les he mostrado aquí en el día de hoy. Pues diferentes si las mando a investigar, pero todos ustedes investigándolas podrían tener algún tipo de incertidumbre, pero ya se las estoy mostrando aquí, se las estoy explicando como si las estuvieran viendo en la placa del microscopio. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Pregunta sobre el informe? ¿Saben para cuándo es? ¿Recuerdan para cuándo es? ¿Se vieron? Sí, ok, Isabela está ahí despierta.